Muy bien, muchachos, esta va a ser una sesión súper cortita, que le había prometido un par de problemas tipo lo que van a venir en los controles, entonces se los dejo y los podemos discutir el día jueves si es que no le han podido salir o, en fin, ahí lo conversamos. Disculpen por no haberme conectado hoy, pero estaba me sentí un poquito mal. Y la verdad es que prefiero explicarles los problemas en lugar de escribírselos porque así les puedo explicar más cosas. Miren, son dos problemas. El primero es un problema estándar, o sea, es un problema en torno a una propiedad estándar que no sé si la conocen, entonces la voy a recordar y si no la conocen va a ser parte del problema, pero no es muy difícil. Ustedes deben saber que la parábola, que es, no sé, algo así como y igual a x cuadrado, es la forma más fácil de ponerlo en el plano, pero la parábola es una curva que tiene la propiedad siguiente. Yo me doy una recta en el plano y un punto, digamos esa recta y un punto. Entonces la parábola, respecto a esa recta y ese punto, consiste de todos los puntos, tales que la distancia a ese punto dado, el verde, que uno llama foco, esa distancia es igual a la distancia del mismo punto a la recta L. Y bueno, esto se llama el foco F, y esta recta L es la directriz. Entonces, si no conocen esa propiedad, pruébenla. Para probarla no es muy difícil hacerlo, es un ejercicio típico de geometría analítica. Lo mejor es poner la recta de manera horizontal, y ahí les va a quedar, y un foco arriba, y ahí les va a quedar una típica parábola, la ecuación y igual a una función cuadrática x, que si colocan bien la recta y mueven bien los parámetros, les va a quedar, pueden incluso ajustar a que sea y igual a x cuadrado. Pero lo que yo les quería explicar es lo siguiente. La parábola tiene una propiedad especial. Es la propiedad de la canción, ¿cierto? La parabólica, que es la siguiente. Yo voy a dibujar una parábola, la voy a dibujar así. Está mirando así hacia el infinito. Entonces, lo importante es que yo voy a considerar que la directriz está por acá y el foco está dentro, no importa mucho. Pero lo importante es que yo voy a trazar líneas que apuntan hacia la parábola desde el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Voy a trazar líneas que vienen desde una dirección, que vienen en una dirección que es ortogonal a la dirección de la directriz. Es decir, si yo extendiera esta recta, esto chocaría ortogonalmente ahí. ¿Está bien? Ahora, estas rectas cuando vienen acá tienen una propiedad muy especial. Muy especial. Sucede que el foco de mi parábola va a estar por acá. Sucede que cuando yo trazo una recta que viene, yo la puedo hacer rebotar. ¿Qué quiere decir rebotar? Es reflejar. Quiere decir lo siguiente, que yo en la parábola, en ese punto de la parábola, yo tengo una recta tangente, ¿cierto? Que ustedes sacan derivando. Y entonces cuando ustedes tienen una recta tangente, a ustedes se les crea una línea que rebota exactamente en el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo que se crea aquí, el ángulo con que yo venía, y el ángulo con que rebota, es el mismo. Por ejemplo, eso es lo que pasa, o lo que debiera pasar con los rayos de luz, ¿cierto? ¿Ya? La propiedad de la parábola es que cuando yo reboto, yo voy a pasar por el foco. Por ejemplo, si yo reboto por acá, bueno, aquí no se ve mucho, pero porque mi dibujo está mal nomás, pero sí debería ser un rebote en un ángulo que me va a pasar por acá. Y donde sea, incluso si viene muy cerca de pasar por el foco, ahí rebota y va a pasar por acá. Esa es la curva de rebote. Todas las curvas de rebote en una reflexión perfecta, pasan por el foco. Es por eso que la parábola es la figura que se elige para hacer las antenas. Por eso que las antenas son parabólicas.
que uno quiere concentrar todo lo que viene en un solo punto y ese punto del foco. Así que también las lámparas, por ejemplo, las lámparas automóviles tienen esta forma parabólica porque uno lo pone, o sea, viene la luz y se concentra todo en un punto. En fin, prueben esa propiedad, si es que no la conocían. Y el problema que les dejo planteado es el siguiente. Es un problema de ecuaciones diferenciales, porque si se fijan, la condición que yo le estoy dando es una condición que tiene que ver con la diferencial, porque las líneas amarillas uno las calcula usando la derivada, ¿cierto? El problema, existe otra función y igual a y de x, digamos. Piensen que lo horizontal es el x, que esto es una función y de x, o sea, y de x igual a x cuadrado o a x cuadrado más b x más c. Existirá otra función y de x que vamos a suponer convexa, ¿ya? Que tiene la misma propiedad respecto a una dirección dada, ¿ya? Porque aquí yo les dije, existe una dirección y la dirección ortogonal a la directriz. Yo le estoy preguntando, ¿existe una curva y igual a y de x? O sea, ¿existe una curvita así, diferente de una parábola, tal que existe una dirección en que todo lo que yo hago, lo que venga de esa dirección va a rebotar y va a pasar por el mismo punto? ¿Ok? Entonces eso no lo quiero escribir tan largo, pero de nuevo, lo voy a explicar. ¿Será que hay otra curva para la cual existe una dirección en la que todos los rayos que vienen, o todas las rectas que vienen en esa dirección, si yo las reflejo respecto a la tangente de la curva, pasan todas por un mismo punto? Ok, y la voy a suponer convexa para simplificarla, pero en realidad creo que no es necesario el desarrollo del problema. Es un bonito ejercicio que hay que hacer alguna vez. No recuerdo haberlo visto en un libro, yo lo hice hace un tiempo cuando aprendí esta propiedad de la parábola. Y es bonito, es una ecuación diferencial bien simpática. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se lo voy a mandar por email de todas maneras. Este es el problema 1. ¿Ok? Y bueno, traten de hacerlo. No es tan fácil, tampoco es ultra difícil, pero es un bonito problema para que lo piensen de aquí al jueves. Y el problema 2 es algo en lo cual, para ir retomando el curso, para no tener que volver a abrirlo de nuevo, así de una, con la dependencia diferenciable respecto a las condiciones iniciales, les voy a explicar un poquito sobre un sistema de ecuación que pasamos por alto, porque nos fuimos a las ecuaciones de la epidemiología, y yo les dije, bueno, es más natural enseñar estas, son más clásicas, pero hoy en día con la epidemia, las de la epidemiología se vuelven más de moda, ¿no? Esto es un sistema en dos ecuaciones, o sea, un sistema de ecuaciones en el plano, ¿ok? Entonces una ecuación definida en realidad en R2. A, B, K y L son parámetros positivos y la ecuación diferencial es esta. La derivada de X es K por X menos AXY. La derivada de Y es menos LX más B por X. Este es un sistema que tiene una historia muy importante, se llama las ecuaciones de Lotka-Volterra. Lotka lo diseñó y un tiempo después Volterra la diseñó como ecuaciones que modelan poblaciones de seres vivos. La historia de Volterra es bien bonita porque Volterra las pensó para tiempos de la Primera Guerra Mundial, creo. Y piensen que X es la población de peces y Y es la población de tiburones. Eso era en el cuadro de Volterra. Creo que para Lotka era conejo y zorro. Pero la historia de Volterra es que después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra, le van a preguntar al matemático, creo que fue la Primera Guerra, sí, tiene que haber sido la Primera Guerra, porque para la Segunda ya Volterra se peleó con Mussolini, etc. Pero en fin, la Primera Guerra, y le van a preguntar por qué
si los pescadores habían salido menos a pescar porque habían menos peces. Entonces Voltaire se empieza a pensar y dice, claro, los pescadores salieron menos a pescar, pero los pescadores también de vez en cuando pescaban tiburones, sí, es verdad, mataban tiburones, pero al mismo tiempo eh, hay una dinámica que no es tan sencilla de entender, no es cosa de ir y matar a uno o sea, dejar que uno vivan para que no, para que haya más. Y entonces lo que él se dio cuenta es que si hay más pescado, si hay más peces, perdón, en el agua, los tiburones tienen más que comer, entonces se reproducen más. ¿Ok? Y entonces si hay más tiburones, comen más peces. Y ahí se produce una dinámica. Pero si los tiburones empiezan a ver muchos, se empiezan a comer todos los peces. Y después los tiburones quedan sin peces para comer y empiezan a morir de hambre. Y si los tiburones empiezan a morir de hambre, los peces no tienen quien se los coma. Entonces empiezan a florecer los peces, empiezan a crecer la población de peces. Pero si la población de peces empieza a crecer mucho, después los tiburones ya no se empiezan a morir de hambre, de hecho empiezan a tener mucha comida y empiezan a crecer de nuevo. Y se empiezan a morir a todos los peces. Pero si los tiburones empiezan a comer a todos los peces empiezan a desaparecer, pero los tiburones empiezan a ver mucho, empiezan a pasar hambre y de nuevo empiezan a desaparecer. Y se produce este flujo, en que uno crece y el otro decrece, y no es claro lo que está pasando. ¿Okay? Y Lotka y Volterra llegan a las mismas ecuaciones. Piensen que X son los peces e Y son los tiburones. ¿Ok? Son los peces chiquititos, no sé qué peces eran exactamente creo que era en el mar Adriático donde tenían este problema los pescadores. El punto es que él se da cuenta de qué es lo fundamental en este juego. Lo fundamental es que si hay una cierta cantidad de peces, los peces tienden a mientras más población hay, tienden a haber más y más porque se reproducen. Entonces, esta primera parte de la ecuación refleja eso, ustedes lo van a reconocer, hay un crecimiento exponencial respecto a la población, empiezan a reproducir los pececitos. Pero si los peces entran en contacto con los tiburones se los comen. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de contactos, que como en el caso de la ecuación de epidemiología era el producto, ¿cierto? X por Y, desaparecen con un parámetro A, ¿ok? Que depende de las condiciones, de cuánto coman, etc. Y qué tan malos son los tiburones, qué tan sean los peces que no se pueden arrancar. Entonces ahí está. La población de los peces tiende naturalmente a crecer, pero los tiburones se los comen y eso hace que se pierdan. Por otro lado, los tiburones tienden naturalmente a desaparecer porque entran en competencia entre ellos, entonces desaparece un régimen exponencial, pero en presencia de comida se recuperan. ¿Ok? Y ahí está el juego bonito de las ecuaciones de Lotka-Volterra. Y eso que les decía, que uno empezaba a crecer y el otro decaía, crecía, etc. Fíjense que hay una cosa que es súper bonita en esta ecuación, y es que, ¿qué pasa con el x0 y el y0 para el cual esas dos cosas sean igual a 0? Si esto es 0 y esto es 0, hay una población especial de peces y tiburones que se mantiene en completo equilibrio, que empieza con... que se queda ahí para siempre, de acuerdo a la ecuación diferencial. Y esto va a ser el I0 igual a K dividido por X0, y este va a ser el X0. Perdón, cometí un error, por eso yo decía, aquí hay algo raro. Toda la aplicación está bien, salvo que está mal escrito esto. Esto es un LI, porque los tiburones entran en competencia entre ellos, entonces tienden a caer de manera natural cuando hay... ¿Ok? Entonces aquí un I0 y ahora sí puedo despejar el X0 y el X0 me queda igual a... En fin, como les decía, aquí el X0 es igual a L partido por B. Ay, aquí no es K partido por X0, perdón, es K partido por A. Metido ya los errores. Bueno, esa es la población para la cual hay un equilibrio.
porque en ese punto el x punto vale 0 y el y punto vale 0, y si yo me mantengo ahí, el x punto siempre va a valer 0, el y punto siempre va a valer 0, y se verifica la propiedad de la ecuación diferencial. Y por lo tanto una solución, y por los teoremas de existencia y unicidad que ya hemos visto, las soluciones de estas ecuaciones son únicas porque es todo bonito. Entonces, o sea, todo depende de una función suave, Lipschitz, ¿te acuerdas? Entonces ese punto está por aquí más o menos. Y es el KA, no, LBK. ¿Ok? Y en los otros puntos, aquí fíjense que yo voy a dibujar sobre las curvas X e Y. Les voy a pensar que yo las voy recorriendo dependiendo del tiempo. Pero los otros puntos como que tienden a dar vueltas. Es lo que yo les decía, que si el X es pequeño, eh, si yo estoy arriba, si el Y es pequeño, a ver, voy a tratar de ir recorriéndolo. Voy a tratar de ir recorriendo. Aquí el X va aumentando, y si el X va aumentando, el Y, que son los tiburones, también va aumentando, pero llega un momento en que los tiburones son tantos que hacen disminuir el X, pero llega un momento en que como los X disminuyen mucho, ya los tiburones no tienen comida y empiezan a disminuir también. Y llega este punto en que los tiburones disminuyeron tanto que aunque los peces habían disminuido, ya se empiezan a reproducir de nuevo sin problema. Y empieza a volver. No voy a cerrar allí porque allí no es claro si la curva se va a cerrar o no. Podría perfectamente espiralar y irse hacia allá, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no pasa, y tampoco pasa esto en este sistema. ¿Okay? Una espiral hacia afuera. Eso sería malísimo desde el punto de vista de las poblaciones, que significaría que en algún momento la población de los peces pasa muy cerca del cero y se recupera, y después la población de los tiburones pasa muy cerca del cero y se recupera, etc. En realidad eso no pasa. Yo voy a tratar de explicarles que estas curvas se cierran. ¿Ah? No son circulitos, pero son unas curvas cerradas. Y entonces las poblaciones de estos dos animales que están en competencia se mueven en torno a ciclos. Y estos ciclos giran en torno a la posición de equilibrio que está ahí al medio y que viene dado por estos dos casos. Entonces, el ejercicio de ustedes va a ser que voy a tomar la ecuación y voy a hacer un cálculo algebraico, y ustedes lo van a completar. Entonces tenemos las ecuaciones de Lorca-Volterra igual a x punto igual a kx menos xy, y punto igual a menos li más bxy, y las voy a integrar de manera bien artesanal, y ustedes van a hacer eh, el cálculo formal. Esto me queda eso. Y bueno, esto es de x a dt, ¿cierto? Y esto es de y a dt. Entonces, si yo hago un de x a dy, dividiendo brutalmente, ustedes me hacen esa explicación entre medio, me queda x por k menos ai dividido por y menos L más BX, y por lo tanto me queda DX menos L más BX dividido por X es igual a K menos AI dividido por I de I. Luego yo integro, entonces la integral entre un x0 y un x0 y un x de t, ¿cierto? De eso va a ser que, fíjense que esto es b menos lx de x, va a ser igual a la integral entre el i0 y el i de t. Perdón, el x0 y el i0 no son en la posición de equilibrio, sino que son una posición inicial de la cual yo estoy partiendo, porque esa es la del equilibrio. Y esto me queda menos
aquí hay algo malo. Este L no es un L, sino que es un I, ¿cierto? Y me queda menos A más KI dividido por I, más K dividido por I, de nuevo. De I, es más una constante, obviamente. Y esto me queda Bx menos L log X es igual a menos AI más K log I más una constante. Y voy a pasar la constante para el otro lado. Eh, no, está bien. Voy a hacer que Bx menos L log X más I menos K log I sea igual a la constante. Esa constante, sí. Entonces yo tengo esto, y me dice que los X y los Y están súper relacionados, porque la suma entre esas dos funciones, que yo a este le puedo llamar P de X, y a este le puedo llamar P de Y, la suma de P de X más P de Y es una constante C, y eso me clarifica el problema. De hecho, les dejo como ejercicio, esto es parte de la tarea, verificar que P y Q son dos funciones convexas. P2 es positivo y Q2 es positivo. Eso significa que cuando yo grafico la función P, ¿cierto? Cuando grafico la función P, esto me queda una curva, no sé, de ese tipo, y cuando grafico la función Q me queda una curva parecida. O sea, aquí en este caso esto es X y esto es P de X, y aquí es Y y esto es Q de Y. ¿Ok? Me queda una cosa así, una curva así. Y eso tiene una consecuencia súper bonita, súper importante. Bueno, no sé qué hice. Que es que, recuerden, yo tenía mis funciones, una función de X y una función de Y, y en mi espacio de fase, cuando esto era X y esto era Y, ahí vive la curva, ¿cierto? Que yo no sé si se cierra, si se abre, esta curvita aquí que venía de la ecuación de Lotka-Volterra, aquí está el tiempo, aquí está el X de t y de t, ¿cierto? El t lo tengo como variable implícita. Pero aquí yo tengo el P más Q. Y si yo grafico P de X más Q de Y como función de EX en Y, parte del ejercicio es ver que se trata de una cosa así como un paraboloide, porque tiene una función convexa en X y tiene una función convexa en Y. Entonces tiene que ser de ese tipo. Entonces si yo prescribo la altura, digamos si esto es C, esto que yo estoy pintando acá, es justamente, va a corresponder, al proyectarlo va a corresponder a los puntos donde P de X más Q de Y es igual a C, ¿cierto? Entonces gracias a la convexidad yo sé que eso corresponde a una curva cerrada, no es una curva que tiene otra forma. Eso es gracias a la forma que tiene esta superficie. Y por lo tanto las curvas vienen de acá arriba. ¿Ven? Aquí yo tengo otra curvita. Y el punto de equilibrio va a corresponder al vértice de abajo de ese como paraboloide. ¿Ok? Ya, y aquí está el segundo ejercicio. Probar que el tiempo que demora el ciclo en volver, ¿qué quiere decir esto? El tiempo en que demora una curva de esta en hacer la vuelta completa, ¿cierto? Ahí hice una vuelta completa.
tiende a infinito si el ciclo se aproxima de los ejes. Es decir, si yo tengo un ciclo que pasa muy cerca del eje, esto quiere decir una población de peces que, el I, una población de tiburones que es muy chiquitita en algún momento y después da la vuelta y todo eso, lo que me demoré en hacer todo esto es muy grande. Y si yo paso más cerca todavía del eje X o más cerca del eje Y, lo que me demoro es más grande todavía, y no solo es más grande, sino que además todo el tiempo que me demoré, esa cantidad de tiempo, tiende a infinito. Ya, les dejo planteados estos dos problemas para que los discutamos, pero me interesaba dejárselos así porque este va a ser el tipo de ejercicio que les voy a dar como tarea. No van a ser ejercicios de calcule esto, calcule lo otro, sino más bien ejercicios donde parte del problema sea justamente entender el problema. ¿Ok? Se los dejo acá y seguimos prontamente.